dentro de la vida de los sicarios más letales de la MS-13. Durante 12 años, El Salvador fue devastada por una guerra civil sangrienta e indiscriminada, pero la MS-13 es particularmente violenta. No les gusta dispararle a la gente porque es demasiado rápido para no verlos sufrir. Sí, no son las mafias mexicanas, colombianas o italianas las más brutales. Puede que te sorprenda al escuchar que es una pandilla de Honduras y El Salvador llamada MS-13 o Mara Salvatrucha. ¿Cómo pasaron de ser una pequeña pandilla callejera a uno de los grupos del crimen organizado más temidos del mundo? ¿Quiénes son los aterradores sicarios detrás de este espectáculo de terror? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te contaremos la historia de la Mara Salvatrucha, o también conocida como MS-13. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. La historia completa de la MS-13 y sus asesinos a sueldo no nació como tal en Honduras y El Salvador. La pandilla MS-13 en realidad comenzó en los barrios de la ciudad de Los Ángeles, California. Durante la década de 1980, la horrible guerra civil estaba asolando a El Salvador, y muchos de sus habitantes huyeron del derramamiento de sangre. Fue en Los Ángeles que los inmigrantes de El Salvador conocieron a otros inmigrantes de Honduras, Guatemala y México, para pronto formar una Mara Salvatrucha. Mara es la jerga de la pandilla, Salva significa El Salvador y Trucha significa pandilla callejera. ¿Qué pasa con el 13? Bueno, esa es la posición de la letra M en el alfabeto, pero la MS-13 nunca fue una comunidad pacífica de inmigrantes hispanos que se cuidaban las espaldas. Pronto adquirieron una reputación de violencia extrema y asesinatos a machetazos. Según el FBI, la pandilla MS-13 ahora se ha extendido a 46 estados de los Estados Unidos. La MS-13 se mantiene increíblemente brutal al reclutar adolescentes pobres y vulnerables, con antecedentes de delitos menores y adicción a los narcóticos. Es desgarrador pensar que muchos adolescentes terminan en lugares como la MS-13, en lugar de obtener la ayuda y el apoyo que necesitan para superar su dura infancia. Para unirse a la MS-13 sin importar la edad, la persona debe someterse a una feroz golpiza de 13 segundos. Luego hay que mojarse y cometer un crimen, generalmente un asesinato para la pandilla. Lamentablemente es muy difícil para los miembros de la MS-13 renunciar. Están marcados de por vida con enormes tatuajes en el pecho, y por lo tanto, si alguna vez huyen, pueden identificarlos y matarlos fácilmente, y no querrán que la MS-13 los mate. ¿Cómo se expandió la MS-13? La pandilla llegó a sus países de origen, El Salvador y Honduras, después de que la guerra civil de El Salvador terminó, pero luego comenzó otra guerra entre la MS-13 y la pandilla Calle 18, y fue tan violenta que prácticamente no se sintió diferencia con la guerra civil. Ernesto Morando, o Smokey, comenzó como soldado en la sangrienta guerra civil. Luego huyó a Los Ángeles, donde se encontró en medio de las guerras de pandillas callejeras, por lo que reunió a otros inmigrantes de El Salvador y fundó la MS-13. Smokey fue una de las personas que elevaron a la pandilla MS-13 al estado de amenaza internacional, desde el tráfico de drogas hasta la prostitución, el tráfico de armas y el asesinato. Él hizo todo. Y por supuesto, esto llamó la atención del FBI en 2004, y fue deportado a El Salvador. Inicialmente parecía una pizarra limpia para Smokey. El hombre comenzó a estudiar Derecho y formó una familia con una hija pequeña que vivía bajo su techo. Smokey incluso se preocupó por mantener a los adolescentes vulnerables fuera del alcance de la MS-13. Pero a los 38 años de edad, Smokey fue brutalmente asesinado, simplemente porque rechazó una invitación de un compañero de la MS-13 a una fiesta de liberación de la prisión. Esta fue una muerte sin sentido explicada solo por la brutalidad con la que una vez imbuyó a sus sicarios. Lenis Escobar es conocida como la Diablita, pero estaríamos equivocados si asociamos a cada mujer pequeña con la inocencia y a cada hombre corpulento desaliñado con la culpabilidad. En el año 2017, 5 niños se publicaron a sí mismos haciendo señas de pandillas en las redes sociales. Solo se estaban divirtiendo borrachos. No eran parte de ninguna pandilla, pero para la MS-13 esto era una señal de pandilleros rivales. Asociaron a los niños con rivales, y uno de ellos fue eliminado. Lenis era solo un adolescente cuando empezó a trabajar para la MS-13, en Long Island.
También era la novia de un soldado de la MS-13, por lo que quería probarse a sí misma y hacer la iniciación. Para entrar en el juego, Lennis atrajo a los niños a un parque donde varios miembros de la MS-13 les tendieron una emboscada. Lennis y algunos otros atacaron a los niños con machetes, y solo uno de los 5 sobrevivió. El pequeño lo recuerda como una noche sangrienta bajo la luna llena, corriendo por su vida mientras estaba siendo perseguido por gángsters que gritaban que había que matarlo. Lennis Escobar finalmente fue arrestado y acusado de asesinato, conspiración para cometer asesinato, desgarro y crimen organizado. Todavía era menor de edad cuando fue acusada. La diablita se declaró inocente, pero el 11 de abril del 2022 hubo un veredicto, y Lannis fue declarada culpable de todos los cargos. Probablemente pasará el resto de su vida tras las rejas, pero su familia quiere que todos sepan que Lannis es la clásica historia trágica de la MS-13. Era una adolescente vulnerable preparada desde una edad temprana y empujada a hacer lo impensable. Era una niña que tenía una vida difícil. No tener un padre, no tener una madre, abusos y demás fue por lo que pasó la joven. Es triste saber que algunos de los sicarios o mujeres más mortales de la MS-13 provienen de entornos terribles donde la violencia es todo lo que conocían. Justo antes del día de Navidad del año 2004, el gobierno hondureño estaba pensando en reintroducir la pena de muerte en una discusión sobre reforzar el control sobre la violencia de las pandillas. Pero esto solo enfureció más a la pandilla MS-13, por lo que organizaron la matanza masiva. Detuvieron un autobús interurbano lleno de mujeres y niños, y llovieron fuego. En ellos, quien no fue alcanzado por las balas fue asesinado de cerca por sicarios de la MS-3. En la parte superior de la operación estaba Juan Batista Jiménez, uno de los sicarios más preciados de la MS-13. Hay que tener claro que en la MS-13 cuanto más brutal eres, más rápido subes de rango. Jiménez se había convertido en un hombre tan temido que las autoridades comenzaron una operación larga y complicada para arrestarlo. En el año 2007 fue finalmente puesto tras las rejas. La noticia de su arresto causó mucho revuelo en las noticias nacionales, y esto puso a MS-13 bajo los reflectores, y a sus líderes no les gustó esto, por lo que Jiménez, alguna vez preciado comandante del ejército, fue asesinado en prisión por sus propios hombres, siendo colgado dentro de su celda, pero son miembros menos conocidos de la MS-13 que tienen aún más historias aterradoras que contar. Juan mantuvo su identidad en secreto mientras hablaba sobre sus experiencias pasadas con la MS-13. Después de todo, lo más probable es que lo maten en el momento en que se revele quién es. Juan tenía 18 años cuando lo obligaron a matar a alguien como un ritual de iniciación para la pandilla en Honduras. A partir de ese momento se volvió cada vez más fácil para él, se volvió insensible a la violencia y comenzó a verlo desde afuera casi como una experiencia fuera del cuerpo. Pero eso no quiere decir que no dejó una marca en él. Una vez mató a 3 personas y luego vio a sus compañeros sicarios desmembrarlos brutalmente. Ese mundo era tan horrible que algo hizo clic dentro de su mente y no pudo soportarlo más. Fue entonces cuando decidió huir de Honduras sabiendo que la MS-13 estaría en su camino por el resto de su vida. Bajo una identidad oculta y usando mucho camuflaje, Juan luego habló con los medios de comunicación, difundiendo la palabra sobre los horribles crímenes de la MS-13. En una entrevista que dio más tarde, dijo que cuando mató a la primera persona estaba nervioso y que quería para fumar muchas cosas. Pensé que podría haber sido yo, mi mamá, pero también tienes que hacerlo por ti mismo porque ya eres parte de la familia y no tienes otra opción. Tienes que hacer lo que te diga. Como miembro realmente no pueden sacarte. O huyes o esperas a que no te atrapen o te golpeen. Te torturan, tal vez incluso peor, tu familia es asesinada. Es por eso que una vez que ingresas a la red de terror que es MS-13, no puedes realmente salir. Juan, por el contrario, quiso correr ese riesgo y salir a como dé lugar, y eligió correr un riesgo aún mayor al hablar con los medios de comunicación sobre su antigua emboscada. Lo que reveló es simplemente un asesinato espeluznante, una violación, una tortura y además fue grabado para publicarlo en las redes sociales. Algo que es similar al brutal cártel de Jalisco Nueva Generación. La MS-13 hace hincapié en difundir el miedo y el pánico. De esta manera le hacen saber a la gente que no deben meterse con ellos y que tienen que saber el lema de la MS-13, matar sin control. En 2017, la MS-13 encabezó los titulares internacionales en 2 oportunidades. Primero con el asesinato de 2 adolescentes que caminaban por el barrio de Nueva York, cuando fueron masacrados con un machete y un bate de béisbol.
y después con una disputa menor de un sicario de la MS-13, quien el mismo mes en que ocurrió el primer caso, secuestraron, violaron y mataron a 3 adolescentes en la ciudad de Houston. Miguel Álvarez Flores y Diego Hernández Rivera fueron arrestados por esto, y durante su audiencia en la corte se rieron, saludaron a las cámaras y mostraron un desafío total a la autoridad. Pero no solo eso, sino que estaba claro que tenían cero remordimientos por el horrible crimen. Esto no tuvo nada que ver con los negocios ilícitos o peleas territoriales de la MS-13. Fue una clara muestra de brutalidad y la promulgación del lema aterrador de la pandilla. Según Juan, El Salvador tiene la tasa de homicidios más alta del mundo, simplemente porque la MS-13 se aprovecha de las mujeres y los niños más vulnerables para perpetuar los ataques más brutales, y a veces los sicarios queman autobuses enteros, cortan la luz y masacran a toda una familia dentro de su casa, y miles de cosas más que ni se te pasan por la cabeza. Juan describió uno de los asesinatos más espontáneos que presenció como sicario de la MS-13, y es que uno de sus miembros había cortado a la persona en pedacitos y los puso en una caja. La MS-13 a veces corta a sus víctimas en 13 pedazos como símbolo de quiénes son. Juan cuenta: yo solo oía los gritos y todo eso, y cómo lo mataban. Era para que la gente supiera y respetara la pandilla criminal. Juan, como sicario de la MS-13, ganaba 1,500 pesos o 50 libras a la semana, pero si cometía un asesinato para la pandilla podría obtener un bono, ropa o armas nuevas. En los últimos años, bajo la presidencia de Donald Trump, la MS-13 fue nombrada organización terrorista. Ahora terminaremos este video con una historia trágica. Miguel Ángel Tovar nació en el año de 1983 en El Salvador, en medio de la horrible guerra civil. Y al igual que todos los miembros de la MS-13, Miguel fue reclutado cuando era un adolescente. Específicamente se unió al grupo delictivo a los 11 años de edad. Miguel trató de asesinar a su primera víctima, un hombre que había violado repetidamente a su hermana, y 4 años después cometió su primer asesinato para su iniciación en la MS-13. A los 15 años Miguel decapitó a un adolescente que trabajaba para la pandilla 18. Durante su tiempo con la MS-13, Miguel mató al menos a 50 personas mayores, y cada muerte fue más brutal que la anterior. Una vez extrajo el corazón de una víctima con sus propias manos. Miguel y sus hombres atrajeron a un hombre conocido como Caballo. Una vez que descubrieron que era un agente doble que trabajaba para la MS-13 y la pandilla Calle 18. En 2009, Miguel fue abordado por la policía para ayudarlo a resolver algunos asesinatos. Eventualmente, Miguel se convirtió en un testigo clave para la oficina del fiscal general. Ayudó a enviar a más de 30 pandilleros a prisión, trato que el Estado prometió para protegerlo de los miembros de la MS-13 y cualquier pandillero que quisiera acabar con su vida. Pero tanto la policía como la oficina del fiscal general sabían que Miguel sería asesinado y no hicieron mucho para protegerlo. El 21 de noviembre de 2014, Miguel fue asesinado a tiros por sus antiguos amigos de la MS-13. Miguel había hablado durante 5 años sobre su muerte inminente. Estaba convencido de que alguien vendría por él pronto, pero cuando le dijo a las autoridades sobre esto, simplemente dijeron que estaba protegido y que no debería preocuparse. Era una promesa vacía para un hombre que no creían que merecía protección. Miguel los ayudó después de matar a 50 personas y sacarle el corazón a alguien. ¿Puede un sicario de la MS-13 compensar sus crímenes? ¿Cómo los condenados sicarios de 15 años de edad fueron sacados de su entorno vulnerable y amenazados con hacer lo impensable? ¿Qué piensas sobre la MS-13? Cuéntanos, que te estaremos leyendo.